Buenos días. En este podcast se hablará referente a la suspensión en el amparo. La suspensión en el juicio de amparo se entiende como la medida cautelar por virtud de la cual el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de garantías en forma potestativa y unilateral ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. Con la suspensión se impide que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución del acto reclamado y se evita que el quejoso sufra molestias mientras se resuelve en definitiva el juicio de garantías. La suspensión en el amparo procede de dos formas, ya sea de oficio o a petición de parte agraviada. En el primer caso, procede la suspensión cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o en contra de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En cuanto a la procedencia de la suspensión a petición de parte, la ley de amparo determina dos momentos distintos en que el juez la decreta. El primero de ellos es la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. La suspensión provisional es aquella que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, cuya procedencia nace de una urgencia, y de otorgarse tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. La suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia incidental y de concederse surte los mismos efectos que la provisional. Su objeto es conservar la materia del juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo que pone fin a la primera instancia del juicio constitucional. Para saber cuándo procede o no la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, es necesario conocer las diversas clases de actos, y estos son conforme a su autor, por su realidad, por su naturaleza, atendiendo el sentido de la resolución, que puede ser positiva o negativa, y al tiempo en que se desarrollan los efectos. Cada uno de los actos mencionados cuenta con características especiales que los distinguen y mediante los cuales se puede analizar si resulta procedente la suspensión. La suspensión del acto reclamado tiene su fundamento legal en la Ley de Amparo del artículo 125 al 158 y en materia penal en los artículos del 159 al 168. Para el escrito de solicitud de suspensión del acto reclamado, es necesario que se cumplan con los siguientes elementos: datos generales de la causa al inicio del escrito, como son nombre del quejoso, número de amparo, juez de la causa. Posterior a ello, los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsable, la solicitud de suspensión del acto reclamado, dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público. El sustento normativo, los puntos petitorios en los que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado, el lugar y fecha, finalmente la firma del quejoso. En caso de que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar un daño o perjuicio a tercero, el beneficiario de la suspensión debe exhibir una garantía pecuniaria para que, en caso de resultar daños, perjuicios o requerirse una indemnización, en caso de no verse favorecido con la resolución, la que el juzgador valorará y resolverá en torno a esta. Una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el juzgador debe analizar la apariencia del buen derecho
y la no afectación del interés social. La apariencia del buen derecho es un juicio de valor a cargo de la autoridad facultada para emitir una medida precautoria, mediante la cual se formula una hipótesis que con los medios de prueba aportados por el solicitante permite adelantar con un alto grado de acierto el sentido de la sentencia ejecutoria que se dicta en el proceso relativo. Una vez analizado lo anterior y de conformidad con el artículo 138 de la Ley de Amparo, en su caso se acordará lo siguiente por parte del juzgador. Concederá o negará la suspensión provisional. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, que deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días, y solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberá rendirlo dentro del plazo de 48 horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estimen pertinentes. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos, se recibirán los documentales que el órgano jurisdiccional se hubiera llegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes. Se recibirán sus alegatos y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta. Referente al auto de interlocutoria de suspensión definitiva, la suspensión definitiva se otorga a través de la resolución que da por terminado el incidente de suspensión, y esto se da cuando el juez de amparo tiene ya conocimiento o certeza de la explicación del acto y de la violación a derechos humanos o a la Constitución. Tiene como finalidad evitar la consumación irreparable del objeto del litigio, esto es, que se busca preservar la materia de conocimiento del juicio. Para esto, la autoridad de amparo solicita a las autoridades responsables un informe con justificación, exclusivamente relacionado con el acto reclamado, quienes deberán argumentar la justificación del acto en caso de existir y fundamentar la negativa de la suspensión y todo aquello relacionado con las consecuencias del otorgamiento de la suspensión. La omisión de la autoridad responsable de emitir el informe dará lugar a que se presuman ciertos los actos que se reclaman. Las partes tienen la oportunidad de aportar pruebas y desahogarlas. Esto le permite al juzgador tomar una determinación en cuanto a resolver sobre lo solicitado en el incidente, y de esta manera dicta la interlocutoria correspondiente en relación con otorgamiento o no de la suspensión definitiva. ¿En qué momento se puede solicitar la suspensión del acto reclamado? La Ley de Amparo, en su artículo 130, nos dice que la suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. ¿Cuáles son los recursos procedentes en materia de suspensión? La resolución por la que se concede o niegue la suspensión del acto reclamado, bien sea provisional o definitiva, puede ser recurrida por cualquiera de las partes que intervienen legítimamente dentro del trámite del juicio de amparo de que se trate. El inconforme con la suspensión de plano debe acudir al recurso de revisión contra el auto que la concede o la niega. Para hacer valer los agravios en contra de la suspensión decretada en grado de provisional, la ley prevé el recurso de queja. La resolución definitiva a los recursos de queja y de revisión de que antes se habla será dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito, pudiendo ser el sentido de dicha resolución cualesquiera de los siguientes: confirmar la resolución recurrida, ser revocada dicha resolución o bien ser modificada en la inteligencia de que la resolución que es dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito
en los términos antes enunciados, causa estado por ministerio de ley, dado que el contenido de dicha resolución ya no puede ser recurrido ante ningún tipo de tribunal. En este orden de ideas, debe decirse que por regla general, aquí termina el trámite del incidente de suspensión del acto reclamado. Sin embargo, mientras no se pronuncie sentencia definitiva dentro del expediente principal y cause estado dicha sentencia, el juez de distrito puede revocar o modificar la resolución dictada cuando ocurra un hecho superveniente dentro del expediente de que se trate. Es importante señalar que la suspensión del acto reclamado en el caso del amparo indirecto se tramita ante el juez de amparo y en el amparo directo ante la autoridad responsable. Espero esta información sea de utilidad. Por su atención, gracias.